Hola, ¿se ha preguntado alguna vez qué es la luz? ¿Cómo se produce? ¿Cómo llega hasta nosotros la luz que nos alumbra? Y lo que es más importante, ¿cómo hacer la luz en nuestro interior? Bienvenidos a una nueva jornada de reflexión. Mi nombre es Antonio Gago y hoy vamos a hablar un poco sobre la luz. Para explicar lo que es la luz, vamos a poner primero un ejemplo sencillo. Si nosotros agarráramos un trozo de metal, un hierro, por ejemplo, y lo ponemos en un horno y lo empezamos a calentar, en la medida que ese hierro se calienta, empieza a tener una radiación de calor. No es visible todavía para nuestro ojo físico, pero una cámara infrarroja lo puede percibir. En la medida en que ese hierro se va calentando más, lo vamos viendo como se pone de color rojo, cada vez más intenso, luego de color naranja, amarillo y hasta blanco intenso. En ese momento es cuando tiene más radiación, más luz percibida por nuestros ojos. ¿Qué es lo que está sucediendo allí realmente? Lo que ocurre es que ese calor hace una agitación en su interior. Los electrones libres del metal y los de las últimas capas del átomo, de ese metal, de ese hierro, se están agitando, incluso salen de sus orbitales. Nos dice la ciencia que cada vez que una carga se mueve, genera una onda eléctrica y otra electromagnética. Eso es una radiación electromagnética. Eso es lo que ocurre en ese metal. Cuando eso ocurre, entonces, en ese movimiento de electrones, cada vez que el electrón salta de un orbital a otro, o cuando hay ese movimiento de electrones, se produce luz. Luz que en ese momento es visible para nosotros. Eso se conoce como radiación térmica y es muy común en el espacio, en las estrellas, pero también hay otro tipo de fenómeno en que se da esa emisión de luz por movimiento de electrones. Es lo que se conoce como la radiación sincrotrónica. La radiación sincrotrónica, aunque se utiliza también en laboratorios para estudiar algunas cosas del átomo, también se encuentra en la naturaleza. Se descubrió primeramente en algunas nebulosas, posteriormente se descubrió en lo que se conoce como radiogalaxias e incluso en fenómenos extraordinarios como son los cuásares, que tienen una radiación extraordinaria. La radiación sincrotrónica es el movimiento helicoidal de electrones alrededor de un campo electromagnético. Fijémonos que un cuásar, el más cercano de los cuásares, se encuentra a 3.000 millones de años luz de nosotros. 3.000 millones de años luz. Es decir, la luz tarda 3.000 millones de años en llegar hasta nosotros. Eso quiere decir de que cuando nosotros percibimos la luz de ese cuásar, es como estar viendo el pasado, y de hecho el pasado remoto, porque esa luz que ahora percibimos se emitió en ese cuásar cuando ni siquiera existía la Tierra. Esto es bien sorprendente. Entonces tenemos que la luz es producida básicamente por el movimiento de los electrones. Hay quizás otros aspectos, otros elementos que también generan luz, pero principalmente son esos dos, que es además lo que más abunda en el universo. Esa luz que llega desde esos cuásares tan lejanos hasta nosotros, en esas distancias que incluso nuestra mente no es capaz de entender esa inmensidad del espacio. ¿Cómo es posible que viaje a través de ese espacio infinito y llegue hasta nosotros? Y si llega esa luz hasta nosotros, ¿cómo es posible que el espacio infinito sea oscuro? ¿Por qué no está lleno de luz? El primer caso que poníamos, el del metal, que se calienta y irradia una luz, es en lo que se basa, por así decirlo, la luz artificial que alumbra nuestras casas. Lo que pasa en una bombilla hay un filamento de metal que a través de una corriente eléctrica se va poniendo incandescente y va emitiendo esa luz. No se llega a fundir porque está en el vacío.
Pero esa luz que llega de las estrellas o de esos elementos tan lejanos hasta nosotros, viaja por el espacio infinito sin apenas sufrir ninguna pérdida. ¿Cómo es posible esto? Esto es posible gracias a que el espacio infinito es prácticamente un vacío perfecto. Entonces no hay pérdidas de energía. Ahora bien, nosotros estamos acostumbrados, podríamos decir, a que una onda se transmite por un medio. Por ejemplo, una onda en el mar se transmite por el mismo agua, y una onda de sonido se transmite por el aire, por otro elemento. Pero la luz, como una radiación electromagnética, no necesita un medio físico para transmitirse, para viajar. Por eso no se producen pérdidas en el espacio y puede viajar esa radiación electromagnética hasta llegar a nosotros. Pero ¿por qué entonces el espacio es oscuro? Si se supone que está viajando, emitiéndose la luz de tantos millones y millones de estrellas. Fijémonos que un cuásar, con esa distancia tan grande que tiene, se ha calculado que tiene una luminosidad aproximadamente como 5 billones con B de soles. Es decir, una radiación extraordinaria. Sin embargo, repetimos, el espacio es oscuro. Eso es muy interesante y eso sucede porque la luz, como radiación electromagnética, viaja a esa velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, pero no se manifiesta hasta que no llega a nuestra atmósfera. Es decir, nosotros lo percibimos como luz, igual que la luz de nuestro Sol, ocurre lo mismo, viaja por el espacio vacío hasta llegar a la atmósfera de nuestro planeta. Cuando la luz del Sol, de las estrellas, cuando la luz del Sol llega a la atmósfera de nuestro planeta, entonces ahí sí se produce esa magia de la luz. Es entonces cuando la luz se manifiesta y podemos verla, podemos observarla. Esto es curioso porque nosotros tenemos la idea de que el Sol es como una especie de bola de fuego. Pero reflexionemos, si nosotros tuviéramos la posibilidad de agarrar un cohete, una nave y salir directamente hacia el Sol, ¿qué ocurriría? Pues que en la medida que vamos avanzando, traspasando la atmósfera, apenas subimos unos pocos kilómetros y cada vez hay más frío. Si seguimos subiendo, no solo vamos a encontrar que hay más frío, sino que hay más oscuridad. Es curioso porque supuestamente nos estamos acercando más al Sol, pero no encontramos más calor, no encontramos más luz. En la medida que nos vamos alejando del planeta y salimos de la atmósfera, lo que encontramos es más oscuridad y mucho más frío. Es decir, la radiación electromagnética del Sol, cuando llega a nuestra atmósfera, ahí se produce una transformación y ahí sí se manifiesta la luz. Pero curiosamente no solo la luz, sino que la luz, el calor y el sonido. Porque el sonido tampoco se transmite en el vacío, el calor tampoco. Entonces, cuando llega la radiación del Sol a nuestra atmósfera, se transforma y hace posible la manifestación de la luz, el calor y el sonido. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque la luz, tal como nosotros la percibimos, solo es posible gracias a la atmósfera del planeta. Eso es significativo porque la misma naturaleza nos está enseñando qué es lo que necesitamos nosotros para tener luz. Decíamos que la luz del Sol llega hasta nosotros viajando por ese espacio vacío y al llegar a la atmósfera se transforma en luz. Pero esa luz que nosotros vemos como luz que alumbra nuestro día, que nos da vida, es solo una parte de esa radiación que sale del Sol, o sea, de lo que se conoce como el espectro electromagnético.
En esa radiación, en ese espectro electromagnético, está las ondas de radio, de onda corta, onda larga, las microondas, el infrarrojo, la parte de espectro visible para nosotros, que es lo que percibimos como luz, y más allá está el ultravioleta y los rayos X y los rayos gamma. Pues bien, la atmósfera no solo facilita que se exprese la luz que nosotros percibimos, sino que además sirve de filtro de toda esa radiación electromagnética, de manera que solo va a penetrar totalmente la atmósfera las ondas de radio y el espectro de luz visible para nosotros, penetrando apenas un poco una parte del espectro infrarrojo y un poquito del ultravioleta. Es decir, la atmósfera también nos protege de la radiación que sería perjudicial para nosotros, de ese espectro más allá del ultravioleta. Pero fijémonos que si la atmósfera hace posible entonces la manifestación de la luz, tenemos que entender también que la atmósfera no existe por sí sola. La atmósfera existe porque hay un planeta que le da origen. Es decir, no hay atmósfera sin planeta. Y hay una íntima relación entre la atmósfera y el planeta. Incluso maestros de la gnosis nos han enseñado que hay una relación entre los minerales que se encuentran en el interior de la Tierra, como el uranio, y la atmósfera que nos protege. Es decir, nuestro planeta también tiene una radiación, Y es curioso porque la radiación del Sol y la radiación de la Tierra se encuentran justamente en la atmósfera. Esas dos radiaciones se encuentran en la atmósfera y hacen posible que se dé esa atmósfera y esa magia que nosotros percibimos como luz. Y de hecho, luz, calor y sonido, aunque hoy lo que nos interesa es hablar sobre la luz. Entonces, resulta que la misma naturaleza, la misma vida nos está enseñando qué es lo que necesitamos nosotros para tener luz. Entonces quiere decir que para nosotros tener luz necesitamos tener una atmósfera y una atmósfera adecuada. ¿Cómo se genera esa atmósfera? Pues evidentemente, ¿a quién no le gustaría tener luz, ser un iluminado, aunque sea un poquito de luz para alumbrar su camino, su vida? Pero creo que deberíamos desconfiar de las personas que nos prometen una luz, una iluminación regalada, o mucho menos pagada. ¿Por qué? Porque eso es algo que nadie puede hacer por nosotros. Tenemos que hacer nosotros ese cambio. Nosotros tenemos que ser los artífices, igual que hace nuestro planeta, de nuestra propia atmósfera, para que así sea posible tener esa luz. Ahora bien, si hay un sol externo que a nosotros nos alumbra, debemos llegar a comprender cada vez más que es en nuestro interior que también existe ese sol que nos alumbra. Es decir, una conexión con nuestra parte espiritual. Los maestros nos enseñan que en nuestro corazón existe un átomo extraordinario, que es el átomo nous, que vendría siendo como esa estrella interior que siempre nos alumbra. Pero, ¿qué es lo que dificulta que ese sentir, que esa intuición y hasta esa luz que emana de nuestro corazón llegue hasta nosotros? Pues justamente nosotros necesitamos tener una atmósfera adecuada, necesitamos generar una atmósfera adecuada y además una atmósfera libre de nubes. ¿Qué es lo que impide a veces en un día normal, de verano, que llegue a nosotros el sol? O en un día de invierno, que de repente se forman nubes, tormentas y queda ocultada esa luz del sol. Bueno, en nuestro interior ocurre lo mismo. Nosotros tenemos que disipar esas nubes que están impidiendo que la luz llegue hasta nosotros. ¿Cuáles son esas nubes? Pues realmente son todos esos agregados psicológicos, es decir, defectos psicológicos, ira, lujuria, envidia, codicia, pero también problemas, preocupaciones, traumas, miedos, etcétera, etcétera, etcétera,
que están siempre nublando nuestro entendimiento, evitando que esa luz llegue hasta nosotros. Por lo tanto, hacer la luz en nuestro interior no es algo de un instante. Le invitamos a que se acerque a los lugares, a las aulas gnósticas, donde puede recibir cursos, donde va a tener una orientación, una didáctica de qué es lo que tenemos que hacer para ir creando esa atmósfera para que sea posible la luz en nuestro interior. Es decir, necesitamos una auténtica didáctica o varias didácticas, un trabajo psicológico consciente e intenso en nuestra vida que haga posible ese cambio. Obviamente necesitamos didácticas como la autoobservación, el recuerdo de sí, por supuesto la meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, desde luego, un psicoanálisis profundo para conocer cuáles son esos factores que nublan nuestro entendimiento, nuestra conciencia, que son el obstáculo para nuestro despertar, para el despertar de nuestra propia conciencia, que es la que tiene esa luz interior. Y entonces, así en esa didáctica, somos nosotros mismos los que hacemos posible ese cambio. Evidentemente nos pueden enseñar, nos pueden orientar, pero nadie puede despertar por nosotros. Somos nosotros los artífices de ese cambio, de ese despertar. Vemos entonces que para realmente llegar a ser lo que consideramos un iluminado, por lo menos tener más luz en nuestro interior, necesitamos una didáctica, un trabajo psicológico. Necesitamos cultivar una sensibilidad incluso. Sin embargo, le podemos proponer una didáctica muy sencilla, pero que nos va a permitir a nosotros en un momento dado ver la diferencia que hay entre estar ofuscado, preocupado o simplemente identificado en nuestras cosas, nuestros problemas, la diferencia que hay entre eso y tener un poquito más de apertura, un poquito más de luz. Acuérdese del sol, de ese sol que nos alumbra. Y hagamos lo mismo que hace la naturaleza. En un momento determinado, cada instante que nosotros nos acordemos el día, hagamos esto. Primeramente, sintamos nuestro cuerpo. Tomemos conciencia de nuestro cuerpo, pongamos toda nuestra atención a sentir nuestro cuerpo. Esto uno se puede preguntar, ¿quién soy? Inmediatamente preste total atención a qué es lo que está haciendo. Pregúntese, primero, ¿quién soy? Sienta su cuerpo. Y después pregúntese, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo? Inmediatamente cuestiónese, ¿qué hago aquí? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto parece algo tan simple, y lo es. Pero ¿por qué es importante? Porque como vivimos cada día tan identificados con nuestros problemas, con nuestros pensamientos, el simple hecho de hacer esto a nosotros nos sitúa aquí y ahora, en el instante. Es decir, paramos todos esos pensamientos, todas esas preocupaciones, proyecciones, para situarnos y tomar conciencia de nosotros mismos, de lo que estamos haciendo y del lugar en el cual nos encontramos. Eso va a hacer que toda nuestra atención se centre en el instante, aquí y ahora. Entonces paran todas las preocupaciones. Entonces vamos a ver, si practicamos esto una y otra vez, cada vez que nos acordemos, nos daremos cuenta que primero quizás es algo intelectual, acordándonos cómo era esto y tal, pero después vamos a ver que algo ocurre. Podemos sentir que un instante antes estábamos identificados, pensando cualquier cosa, preocupados, pero en ese instante que traemos toda nuestra conciencia, nuestra atención al instante, vamos a darnos cuenta de que nos sentimos más livianos, mejor, podemos percibir las cosas de otra manera. Es decir, es como permitir que penetre un rayito de luz a nuestro interior. Lo interesante es ver la diferencia,
poder experimentar nosotros mismos la diferencia y ver cómo efectivamente el estado psicológico de nosotros es determinante y significativo para tener justamente ese cambio en nuestra atmósfera, en ese sentir, para tener esa luz y esa capacidad de percibir las cosas de otra manera. Preguntémonos, por ejemplo, cuando nosotros estamos soñando en la noche, mientras nuestro cuerpo descansa ya en ese mundo de los sueños, cuando soñamos, ¿acaso no creemos que eso es real? ¿Acaso no hay sueños que son tan reales, que solo nos damos cuenta de que era un sueño cuando despertamos? Por lo tanto, incluso cuando hacemos este pequeño ejercicio, esta pequeña didáctica, uno se puede preguntar, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pero incluso también se puede preguntar, ¿estaré en el físico o estaré en un sueño? Porque resulta que existe un mundo de los sueños que es el mundo astral. Cuando uno se cuestiona eso, uno puede hacer un discernimiento. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Porque acordémonos que, por sencillo que esto parezca, acordémonos, en el sueño pensamos que también es real. Por lo tanto, si nosotros nos cuestionamos eso, nos cuestionamos hasta nuestra propia realidad, nuestra propia vida, y alertamos nuestros sentidos y nuestra conciencia para tener un discernimiento, para tener toda la atención al instante a nuestra vida. Eso nos lleva al despertar, indudablemente. Acordémonos, solo nos damos cuenta de que un sueño es un sueño cuando despertamos. Por lo tanto, también nosotros nos podemos dar cuenta de que en el diario vivir, que nos creemos que estamos despiertos, quizás también es una forma de sueño, porque estamos demasiado identificados con nuestros pensamientos, con nuestros recuerdos, con nuestras proyecciones, con lo que pasó, con lo que va a pasar. Es decir, realmente estamos huyendo del instante. Y el instante es la vida misma. Si nosotros estamos ubicados en el instante, les aseguro que vamos a ser más felices y vamos a permitir que esa luz de la conciencia y de la intuición, esa luz interior, tenga más cabida en nosotros, porque necesitamos despejar esas nubes. Podríamos decir, no me crea nada, compruébelo, por favor. Dese cuenta que la única forma que uno tiene de hacer la luz en su interior es practicándolo, viviéndolo por uno mismo. Finalmente podemos recordar en este momento una locución latina que viene al caso que dice post nubila phoebus, es decir, después de las nubes el sol. Después de las nubes siempre está el sol, siempre está esa luz. Solo depende de nosotros el tener la voluntad de disipar esas nubes para que la luz llegue hasta nosotros.